¿Qué tal amigos de YouTube? Somos un nuevo video de... Iba a decir Minecraft sin nombre, pero no estamos en Minecraft sin nombre. Hoy estamos en mi mapa de Wipeout, de lo que quieran. Pues este mapa la verdad es que tiene muchas cosas y hoy les traigo un review de este mapa, de este mapita que he hecho yo solo prácticamente. Aunque últimamente se me unieron unas personillas de las cuales olvidé poner en el video, pero aquí les estaría dejando sus Instagrams, junto con el mío, obviamente. El link de descarga estará en la descripción para quien quiera jugar este hermoso mapa. Ok, se supone que por aquí nos generaríamos al entrar al mundo y aquí a la izquierda podemos encontrar un mapa del 2019 que si lo comparamos con el mapa que está acá del 2022 podemos notar pues una gran diferencia, pero bueno, aquí podemos encontrar los trajes para hacer la carrera barra parkour. Aquí podemos encontrar esto, que por cierto, este mapa está en español y en inglés, al menos la mayor parte está en inglés y en español. Este es mi primer mapa, que es verdad, es mi primer mapa. Y espero que lo disfruten. Eso, ojalá lo disfruten. En este barril tenemos un libro y pluma que no leeré porque no les quiero hacer tanto spoiler. Más que nada les enseñaré qué es lo que hay. Así que podemos encontrar en los cofres esto para nadar. Y venimos por aquí y encontramos el spawn point. Y aquí del otro lado encontramos los comandos. Que esta es la zona de comandos. Que como podemos notar tiene el clima despejado, la dificultad en Pacífico, las carreras de animales, que se las voy a enseñar, que es justamente aquí atrás. En las carreras de animales podemos encontrar dos tipos de carreras, una carrera de cerdos y una carrera de caballos. Sinceramente para mí es más divertida la carrera de cerdos, por más extraño que suene. También tenemos la carrera original, que vendría siendo esta, que es la primera que hice. Aquí podemos ver todos los cambios que ha tenido, pero esta ha sido la menos modificada con la última actualización que he hecho. Aquí podemos ver este parkour, que es un parkour muy sencillo. O bueno, para los inexpertos es difícil, pero para mí al menos es medianamente sencillo. Por aquí venimos, encontramos otro spawn point y encontramos el teleport a pues la zona de PvP, que podemos encontrar diversas cosas como armaduras, armas y entre otras cosas. Aquí podemos ver kits a tu gusto. Podemos escoger diferentes variedades de armas y armaduras. También tenemos la carrera desértica, que este es el último parkour que he hecho. Aquí tenemos spawn point dije, y podemos encontrar spawn point en todos los lugares que sean posibles, podemos encontrarlo. Por aquí venimos este parkour, que es un poco más difícil que el anterior, que el original. Y podemos encontrar un laberinto que no voy a enseñar cómo se pasa, porque obviamente ustedes lo tienen que averiguar. Y podemos encontrar esta zona desértica más o menos decorada. No supe exactamente cómo decorarla, pero podemos encontrar un Wither también. Y también otro spawn point y una entrada al mendigo End. En el End podemos encontrar un mini parkour después de pasarnos el mini parkour y tenemos tres opciones: la carrera aérea, explorar el End y regresar al mundo. Nosotros vamos a la carrera aérea. En esta tenemos varios elitros y fuegos artificiales y por esta carrera iremos pasando por estos circuitos, si así se le puede llamar, hasta llegar hasta este lugar que nos vendría llevando hasta aquí. Ahora llegamos a aquí, la vuelta manual. Esta es una vuelta manual y el regreso automático que yo lo voy a tomar. Y simplemente aparecemos aquí y nos lanzamos. Y estamos de regreso hasta aquí porque no tomamos spawn point ahí adelante. En este mapa también podemos encontrar un modo aventura que yo creo que vendría siendo el ideal para pasarnos todos los circuitos. También encontramos un modo supervivencia. También encontramos un teleport a explorar las construcciones que hemos hecho. Pero yo creo que las construcciones es más ideal que ustedes las vayan explorando.
Estas construcciones las hicimos más que nada para eso, pero que ustedes estén explorando y revisando algunos detalles de estas casas. Y vendrán siendo aproximadamente 3 o 4 casillas, si no me equivoco. También podemos encontrar una zona deportiva que pues encontramos lo que es una zona deportiva para el voleibol. Aquí estoy yo en la banca porque soy banca de vóley. Aquí podemos encontrar unos bañitos, unos baños, sí, aquí hay unos baños. También podemos encontrar una cancha de fútbol funcional. Y esto tiene sus reglas y ustedes las deben de revisar y leer perfectamente porque se puede jugar fútbol en mi mapa, aunque obviamente no con balón, sería con aldeanos, pero yo creo que es bastante mono jugar con aldeanos, así que no creo que haya problema con ustedes para los que lo descarguen, porque podemos ver otra casilla y así se vería esto por arriba, que la verdad se ve bastante bien. También podemos encontrar un parkour rápido que nos lleva hasta aquí, hasta un portal al Nether. Y aquí podemos elegir regresar. Aquí podemos elegir tomar un spawn point. Y luego aquí podemos tener este mini parkour muy simple, la verdad. Aquí podemos encontrar la ida al Nether, que aquí podemos encontrar. Este lado es para lo de los cerdos, es de la carrera de cerdos, pero no les quiero enseñar demasiado, porque pues no. Ok, entramos al Nether y tenemos de dos opciones. Podemos hacer la carrera aérea 2 o venir por aquí, que es lo que haré. Esto es en bote. Este es en bote y podemos llegar hasta un portal. Esta es algo muy simple, la verdad. Es muy simple, pero lo importante es a dónde nos lleva este camino. Y nos lleva a esto. O sea, está comunicado todo. Ahora si queremos venir por aquí, pues venimos y listo. Ok, por aquí venimos. Esto también es en barca, que la verdad es el minijuego más difícil. Aquí al terminar la carrerilla entramos a un portal y tenemos dedos. Podemos hacer una carrera aérea o podemos regresar. Y esta carrera la verdad es que es un poco larguilla. Obviamente tiene elitros ahí arriba. Llegando al final con las elitras llegamos hasta este lugar. Y si venimos por aquí podemos venir y darle a la continuación. Y al principio podemos ir, pero iremos a la continuación. Y esto nos da un recorrido por todo el mapeado, que la verdad es bastante lindo. Así que bueno, hasta aquí mi review del mapa. Espero que les haya gustado esta review y espero que les haya gustado este mapa. Se los estaré dejando en la descripción con mucho gusto. Les responderé todas las dudas que me dejen en los comentarios y también dejen sugerencias para seguir actualizando este mundo, que tengo planeado seguirlo actualizando, ya que llevo desde 2019 haciéndolo. Y yo la verdad es que tardé mucho, siendo sincero, tardé demasiado. Pero yo trataré de seguir actualizándolo, más que nada para pues entretenerme un rato haciendo algo y seguirles trayendo contenido de este mapa. Más o menos trataré de actualizarlo, o sea, una vez cada 2 meses. Yo creo que estaría bien, depende de cómo lo apoyen y depende de cuántas cosas me digan que agregue. Todo lo que me estén diciendo en los comentarios lo trataré de agregar siempre y cuando no sean cosas obscenas. Así que bueno, espero así que bueno, espero que les haya gustado este video. Les dejaré el mapa por la descripción. Así que descárguenlo y nos vemos en la próxima, que será un video muy diferente. Y adiós.